y a compartir pantalla. ¿Sí? Ven que tengo como 3 PowerPoint abiertos. Piquiti, piquiti. Bueno. Ahí pueden ver la diapositiva que está de fondo, chicos. No todavía. Todavía no, profe. Se está cargando. Se está cargando, muy bien. Ahora Ahí sí. está, ahí está. Muy bien. Nos habíamos quedado una diapositiva por acá, ¿sí? Lo que íbamos a definir un poquito lo que era la biosociología. También recuerden que ya les puse un PowerPoint nuevo, que es para terminar lo que son las unidades, donde vamos a entrar a definir lo que es la psicología. Hasta este momento venimos trabajando de la manera que enfermería utiliza la psicología. Pero hay un momento que vamos a tener que definir, propiamente dicho, los parámetros de la psicología, qué mide, qué abarca. ¿Por qué arranco al revés la materia? Primero y principal porque somos enfermeros. Como siempre les dije, nosotros utilizamos herramientas de la psicología, pero más después tenemos que definir propiamente lo que es la materia psicología. Si no, va a carecer un poco de sentido. El aspecto biosociológico es aquel, podríamos decir, recuerdan que nosotros en administración habíamos hablado un poquito de lo que era la filosofía y para qué se usaba la filosofía, y si bien no es una ciencia de las exactas significa que podemos dar como resultante de un método, nos va a dar, valga la redundancia, un resultado. Y la biosociología es esto, incorpora herramientas de la psicología para tratar de diagnosticar, ¿sí? Se convirtió en clave dentro del ejercicio de la enfermería, poder entender el estado biológico, el cual nosotros naturalmente aprendemos de cada uno de los individuos. Primero aprendemos el estado biológico normal, regular, para luego ver las alteraciones que existen dentro de lo que es la misma biología. No así la sociología, que la sociología, si bien no es el campo de lo que es la enfermería propiamente dicho, la sociología y la psicología, nosotros debemos tenerla en cuenta porque cada estado sociológico y psicológico de los individuos nos va a ir afectando o alterando, depende de la conducta de los individuos, de las familias o comunidades que tengamos que atender. ¿Sí? Esto es importantísimo para nosotros. Por eso es que incorporamos este término de biosociología. Para tratar de mejorar, como bien dice en esta, para mí hay una parte que me re gusta de esta diapositiva, que dice la relación paciente. En muchas bibliografías, recuerden que esto es un compendio, uno fue sacando información de diversos lados. En algunas partes se llama relación de ayuda, también la relación con el paciente. Yo dejé de llamarlo relación de ayuda, porque en realidad ayuda siempre significa que el paciente va a tener una dolencia, una necesidad alterada. Sin embargo, la relación con el paciente, bajo el nuevo concepto de definición de salud, no siempre el paciente tiene que tener esa dolencia o esa necesidad alterada de la salud percibida biológicamente, es decir, como siempre decimos, por ahí el paciente se siente sano. De ahí es que uno empieza a hablar de esta relación con el paciente. Y ya yo, desde mi punto de vista y de experiencia, he sacado el término la relación de ayuda para mejorarla con la relación con el paciente. Sujeto de atención, familia, comunidad. No me puedo sacar todavía de la cabeza hablar o decir, en vez de paciente, sujeto de atención. Para mí, por ahí, por un modelo de formación que tengo, siguen siendo mis pacientes. La psicología dentro de la profesión de enfermería puede reconocer una relación muy estrecha. ¿Por qué hablo de esto? Porque el paciente en la relación con el enfermero se transforma en un confidente. Y acá tenemos que ver que hay diferentes tipos podríamos decir, de objetivos o de vínculos que pueden ser formados y que algunos son de contexto legal. Y esto también ustedes lo tienen que entender, que en esta relación con el paciente, todo lo que el paciente les diga se transforma en un secreto
profesional. Y esto ustedes también lo tienen que entender. Y bajo la ley, ustedes pueden ser juzgados por, podríamos decir, por divulgar un secreto que ha sido proporcionado por un paciente. No solamente un secreto, por sacar, por ejemplo, les puedo contar un montón de veces que ha pasado, un enfermero que ha sacado una foto a un paciente, y eso también es revelar la identidad de un paciente, o no tener el consentimiento del paciente para sacarse una foto, o divulgar, no sé, cierta información que el paciente nos ha dado. Tengo desde historias muy cómicas, ¿sí? Muy divertidas, que uno puede llegar a entender, desde, por ejemplo, algo, una enfermedad, la sífilis la han estudiado ustedes o la han visto, que es una enfermedad muy relacionada con lo que es las relaciones sexuales, y el tratamiento de la sífilis debe ser tratado no solamente uno de los individuos, sino que la pareja completa. Nos pasó un adulto masculino en una sala periférica que ingresó con un diagnóstico, luego confirmado, de sífilis. Y el paciente confesó que no solamente tenía esposa, sino que tenía dos amantes, podríamos decirlo de esta manera. Y había que mantener el secreto, pero había que tratar a todos, porque las amantes también eran de la misma comunidad donde estaba el centro de atención primario. Entonces era muy cómico porque por la mañana es un tratamiento que lleva cerca de 3 meses de medicación diaria, para poder erradicarla, porque si no se transforma en algo, no voy a decir en una pandemia, porque la pandemia hoy la vemos con otros ojos, pero sino que se transforma en el barrio o en esto, en algo que se transforma incontrolable después. Entonces había que atender a la mañana, atendíamos al paciente y a la esposa. Al mediodía atendíamos a la número 1, que le poníamos nosotros así, y a la tarde atendíamos a la número 2. ¿Sí? Y esto se tuvo que mantener en un secreto de confidencialidad. Encima la número 2, o la número 1, no me acuerdo, la número 2 también era casada y tenía esposo, entonces también hubo que atender, por la tarde, si era la última, se atendía a la número 2 más su esposo, y bueno, era como si fuera algo cómico, pero uno lo ve cómico. Una red enorme se armó ahí. ¿Cómo? Una red enorme se armó ahí. Exactamente, pero bueno, esto es un poco lo que uno trata de entender, o sea, si uno va a un libro de enfermería, nadie le va a decir cómo tiene que diagramar la atención de un paciente que es infiel o que cometió infidelidad y que padece una enfermedad de transmisión sexual. No existe esto. Por eso es que a veces yo digo, enfermería es esto de que uno se tiene que ir armando, y por ahí uno dice, pero bueno, si yo trabajo en esta sala y no tengo, no se me disparan este tipo de enfermedades, estoy haciendo mi trabajo. Y son las cosas que a veces uno no comprende de cómo nosotros podemos trabajar y entender estas enfermedades. Más allá de que, por ejemplo, los reclamos, los enojos, las inconsistencias, como dice el último ítem, una enfermera debe reconocer cuando un paciente está enojado, deprimido, confundido, asustado por tomar las medidas necesarias y hacer frente a estas emociones, con el propósito de no agravar el estado de salud del mismo. Bueno, esto es lo mismo, pero también se puede dar en una comunidad. De ahí es que, vuelvo a insistir, tanto la unidad 1 como la unidad 2 se dio mucho a entender de si bien somos enfermeros, cómo utilizamos esta herramienta psicológica. A partir de este cierre, vamos a ver cómo se utilizan la psicología propiamente dicha, sin ser psicólogos, pero tenemos que empezar a definirlo. ¿Qué beneficios tiene utilizar la psicología, o cómo mejoró la psicología, perdón, a la enfermería, la psicología? Bueno, primero y principal, que hay muchas teorías psicológicas, muchos tratamientos psicológicos. Si bien enfermería sigue trabajando en lo biológico, porque ese es nuestro eje de trabajo, la biosociología nos hizo reconocer que hay nuevas tendencias sociales, nuevos vínculos, grupos. Hoy por hoy
ayer escuchaba una nota periodística donde hablaba de cómo que todavía en nuestro país no se ve concretamente, y hablaba de décadas, y decía, ¿qué pasó ahora en las diferentes décadas? Uno hablar de una década, o sea, de 10 años, es como si fuera un ciclo muy corto, pero cómo se va viendo la brecha más grande. Entonces decían, hasta la década del 90 había un criterio de igualdad en nuestro país que era muy común. Es decir, todos podíamos, y hablaba justamente un periodista, y hablaba de que en el 90 todos vestíamos iguales, relativamente las marcas no existían, si bien existían, siempre existieron marcas, no había una tendencia de diferenciación con respecto a si usás tal marca sos mejor, si usás otra no sos tan bueno, ¿sí? Era como si fuera algo regular. Y esto, aunque uno quiera decirse, yo por ejemplo me digo, pero yo no soy marquista, la verdad que yo me pongo un jean y por ahí busco el que mejor me quede y también busco el precio y no busco, che, me voy a ir a comprar un jean de tal marca. Por ahí uno es lo que piensa eso, pero empieza también a distinguirse que hay diferentes calidades. Y en el año 90 es como decir, la década del 90 todavía no se veía estas diferencias. A partir de ahí hay socialmente algo que empieza a dividirse y muy puntualmente dentro de lo que es la educación, que es el área que a mí me compete, digo, hasta el año 90 uno podía hablar de una educación pública o una educación privada, y si bien siempre hubo diferencias, no había grandes diferencias en el objetivo final. El estudiante terminaba sabiendo, los contenidos eran similares, y a partir de ahí empezaron a haber grandes diferenciaciones. No quiero entrar ni ahondar en el motivo de las diferenciaciones, pero la segregación de los vínculos o la segregación de los grupos. Hoy por hoy, en el año 2021, tenemos grandes brechas entre lo público, lo privado, las marcas, las vestimentas, y esto incide muchísimo hasta en el contexto propio de la salud. Hasta el año 90 las medicinas prepagas eran algo muy superfluo, no había diferenciación entre un hospital y una clínica privada. Hoy por hoy, bueno, con el tema de los recursos y de los temas comerciales y económicos, quedó diferenciado que sí existen, pero antiguamente no existía la diferenciación entre un público y un privado, ni con respecto a lo que es la parte económica, ni con la parte social. Hoy por hoy sí se lo ve esa diferencia. Así que bueno, un poquito les cuento qué fue lo que fue pasando y por qué tiene grandes beneficios la psicología para la enfermería. Dado que pudimos entender que los espectros en que uno se desarrolla son diferentes en cada uno de los ámbitos. ¿Y esto por qué me refiero? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajé muchos años en lo que es público y a la vez en lo similar en lo privado. O sea, en la par, emparejado en la misma década, en el mismo tiempo. Eso me llevaba a que como enfermero tenía los mismos conocimientos, como persona era la misma, pero el desarrollo de la práctica profesional iba a ir variando dependiendo si estaba en lo público o en lo privado, pero no con respecto a mi contexto, sino con respecto al contexto sociológico. Había que hacer ciertas modificaciones o ciertas alteraciones dentro de mi comprensión, dentro de mi entendimiento, y no con respecto a la práctica propia de la enfermería, que si yo sabía hacer lo que tenía que hacer, iba a ser lo mismo en un público o en un privado, pero el contexto social iba a ser diferente y las ejecuciones iban a llevar desde en tiempo diferente, hoy más marcado aún todavía. Yo digo, hoy por ejemplo, uno dice, tengo una tomografía, que hoy con el tema del COVID es algo muy común, una tomografía de pulmón. Diagnóstico certero para ver si hay neumonía. Y hoy por hoy, en un privado se hace una tomografía, pero en un hospital público se espera al paciente. Y esto empieza a cambiar los contextos, porque los tratamientos también empiezan a diferenciarse. A que si yo tengo una tomografía y un diagnóstico certero, puedo instaurar un tratamiento temprano, con un resultado diferente. Siendo que por ahí en un lugar público debo esperar porque no tengo la oportunidad de hacer una tomografía y debo esperar a ver cómo va evolucionando el paciente. Y en base a eso ir haciendo el tratamiento. Entonces empezaron a haber grandes diferencias.
Esto no podemos ser tontos y decir, no me afecta como enfermero. Claro que me afecta como enfermero. Pero no como la ciencia de lo que practica la enfermería, sino me afectó como la ciencia de la sociología donde se practica la enfermería, donde uno tiene que entender y explicar al paciente que tiene que aguardar, que tiene que ir viendo cómo son los signos y síntomas. Me pasó, por ejemplo, un paciente internado en un hospital público 7 días, 8 días en clínica médica y luego que pasa terapia. Y uno dice, pero si ya hace 8 días que está internado, ¿por qué fue empeorando si está internado? ¿Cómo uno le explica esto al paciente? Eso es lo difícil. Hace 8 días que está internado y en el día 9 pasa terapia. ¿Por qué? Si hubiese estado en un privado, por ahí desde el día 1, que le hubiesen hecho la tomografía, tal vez, digo, porque no en todos los privados tampoco hacen tomografía, lo hubiesen diagnosticado y tratado al paciente. Y sin embargo, los enfermeros, los médicos, por lo general somos los mismos en un privado o en un público. No hay una diferenciación ni en la formación ni en cómo uno va a desarrollar su práctica profesional. Esto es lo que quiero contarles, que cómo actúa todo esto. Bien, voy a dejar de compartir esta pantallita para entrar a lo que es la propiamente dicha. A ver si se ve. ¿Ahí ven la pantallita de fondo, chicos? Sí, los beneficios veo. ¿Se cargó? Sí, profe, los beneficios aparece. No, una pantallita que dice viendo. psicología. No, no aparece. No, profe, todavía no. Bien, gracias. Esperen porque debo estar mal puesto. Compartir pantalla. Ahora sí, vamos a ir. Compartir. Ahora sí. Esperen que me prepare el mate. Ahora sí, profe. Y no me lo Ahora sé. sí. Bueno, este es el PowerPoint de la segunda etapa que vamos a ir viendo. Empezamos a hablar de la psicología. ¿Saben de qué es la imagen que le puse ahí? ¿Conocen de esa la película? Sí, Intensamente. Intensamente la peli, la vi en el cine. Intensamente. Si bien es una película, obviamente, que es infantil, la verdad que puede explicar mucho lo que vamos a tratar de trabajar en estas 2 clases que nos van a quedar de acá para adelante, 2 o 3 clases. ¿Por qué les cuento esto? Porque así, el que no la vio, lo invito a que lo vea porque se va a divertir un rato con la película, ¿sí? Ya es una película que tiene un par de años, habla muchísimo de las emociones y de cómo nos vamos a encontrar y cómo abordar a los diferentes individuos de los pacientes y qué es lo que pasa en nuestra cabeza. Es un poquitito lo que yo trato de transmitir. Bueno, no es más ni menos que lo que hablábamos al principio de cuando arrancamos las clases de psicología. ¿Qué estudia? Bueno, primero analiza la conducta humana y nosotros ¿qué hacíamos? Identificábamos diferentes conductas humanas. Recuerden eso siempre, porque para mí es importante que ustedes entiendan qué parte nosotros tomamos. Nosotros no somos psicólogos, pero sí trabajamos con la psicología. Y lo que hace la psicología propiamente dicha es analizar y comprender la conducta humana y los procesos mentales que experimenta un individuo dentro del contexto social, un grupo, durante un momento y una situación determinada. Algo que tiene también en común la psicología con la enfermería, que en cada etapa de la vida se debe interpretar de una forma diferente. Esto, tiene muchas similitudes. ¿Por qué? Porque cuando uno psicoanaliza a un niño, primero y principal, el psicoanálisis, el padre de la psicología, es un señor llamado, ¿cómo se llama? ¿Alguien lo sabe? Freud. Freud o Freud, como se dice Freud. Es el padre de la psicología, del psicoanálisis, moderna. No es que sea el primer psicoanalista, sino es que logró definir una psicología aplicada. ¿Y qué significa una psicología aplicada? Una psicología aplicada es que sea útil o que tenga un determinante que pueda darme un resultado. Porque hasta el momento que yo les diga, chicos, de los
36 que somos hoy acá, me imagino que psicológicamente todos deberemos ser diferentes, tener pensamientos diferentes, pero si yo no puedo llevarme a un análisis que me lleve un común, no puedo aplicarlo. Esto es como decir, si lo digo como enfermero, digo, ¿cuál es el valor normal de la tensión arterial en un adulto mayor de 20 años? ¿Cuál es el valor normal? 120-80. 120-80. Perfecto. Es un estándar. Ese sería un estándar. Ahora, si alguien tiene 90-60, ¿está mal? No. No, No, pero porque depende de cómo la maneje. muy bien, Clary. No, pero hay que evaluar otros parámetros. Yo digo, mirá, yo tengo 90-60 y todos los días, y te sentís bien, me siento bárbaro. Y tenés la frecuencia cardíaca, normal. La temperatura, normal. Las actividades, normal. Bárbaro. No es que estés enfermo, pero por ahí salís de la media regular. Bueno, en la psicología pasa esto también. Freud lo que hizo fue tener una media regular de los parámetros psicológicos. Y no es que los 36 que estamos acá, obviamente que si yo tomo, digo, y psicológicamente somos todos diferentes, pero tenemos una media en común. ¿Sí? Obviamente que lo vamos a empezar a ver a partir de ahora. ¿Cuál será la media en común para decir que estamos regulares, ¿sí? Dentro de los parámetros o que necesitamos un tratamiento dentro de los parámetros? Por ejemplo, que sufrimos algún trastorno, ya sea dentro de lo que es la ansiedad, que se va a ver diferenciada por tips, por ansiedades hacia la comida, ansiedades hacia no dormir, ansiedades hacia un montón de cuestiones que nos pueden ir dando. Y esto son definiciones que vamos a tratar de empezar a ver. Bien, por eso es que dice, la psicología tiene un campo de estudio vasto que se centra en la mente y en las experiencias humanas. Y esto también es parecido a enfermería, porque se centra en la biología, pero en la experiencia humana. Entonces, fíjense, si bien el eje de ellos es la mente, el nuestro es la biología, tenemos otra cosa en común, que la experiencia humana va a determinar qué es lo que va a pasar con cada uno de nosotros, ¿sí? También, bueno, hay diferentes métodos para diagnosticar, ¿sí? Corrientes conductivas, ¿sí? Que significan corrientes, digamos, líneas, lineamientos conductivos, donde uno va a examinar la conducta del individuo en lo individual y en lo social. Eso es una corriente conductiva, ¿sí? Tenemos métodos o metodologías de diagnósticos individuales, que es, por ejemplo, en la transición de los diferentes comportamientos o desde los sueños, vestimenta, conductas que uno haga en la vida para con los demás. Y esto también divide y también traza diferentes formas de cómo uno va a diagnosticar. Vuelvo a decir que yo les voy a dar un pantallazo, porque nosotros no vamos a hacer el psicoanálisis, pero sí vamos a entender qué es lo que se estudia del psicoanálisis, porque cada uno de ellos es importante para nosotros con respecto al contexto de lo que vivimos y percibimos. Y ahí vamos a entender que tenemos algo en común que nos puede decir que todos tenemos una mente, todos tenemos una forma de analizarnos y que cada uno de estos va a ser referido y manifestado de alguna manera. De ahí que vamos a ir a las premisas que tiene Freud y vamos a ver cómo las manejó o cómo las identificó, y para esto, cómo nosotros como enfermeros las llevamos a la práctica. Bien, la práctica profesional de la psicología suele dividirse entre la investigación académica, ¿sí? Es decir, hacer una investigación propiamente dicha, y la educación o innovación educativa del ejercicio clínico. Y acá es donde más que nada nosotros utilizamos esa rama. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es innovación educativa, son todo podríamos decir, lo que se trazó y se innovó para tratar de mejorar las conductas de aprendizaje y conocimiento. Como por decirles, ¿por qué yo no le doy más en realidad el ideal para ustedes sería que yo les dé 40 minutos, descansemos 10
y otros 40 minutos, porque se estudió y se innovó que más de 40 minutos ustedes no me pueden prestar atención. Así sean las mejores personas, y mucho más por este método que no hay presencialidad, no hay un contacto. Diferente sería en un aula donde yo podría darles 60 minutos de corrido y luego hacer una pausa, ¿sí? Un break, que puede ser hasta dentro del aula, pero cortar el tema y volver a hacer un cierre. Entonces, se han estudiado estas conductas. Lo mismo sucede con, por ejemplo, la confianza que tiene un individuo con un enfermero dentro de una relación. Si yo voy y le digo a un enfermero, a mí no me brinda confianza, yo no puedo contarle todo lo que a mí me pasa. Por eso es que nosotros utilizamos muchas herramientas innovadoras dentro de lo que es la educación o del ejercicio clínico mismo. De hecho, siempre voy a decir algo, que el otro día llevó un poquito a una discusión en una charla que tuvimos entre colegas. Creo que hoy por hoy saben que se puede hasta operar a través de un robot. Vieron que hay robots que operan. Se puede hacer videos, conferencias o consultas médicas a través de la web, ¿sí? Pero lo que no se puede vincular es la relación de un enfermero con un paciente. No existe un método que uno pueda decir, esta relación estrecha que puede llegar a tener de visualización, de observación, de control, de metodología, un paciente con un enfermero, no se puede reemplazar por ninguna máquina. Por eso es que por ahí digo yo, somos la única ciencia que por más que avance la tecnología, no vamos a poder ser reemplazados, porque la relación que existe dentro de lo que es la atención es imposible de separarla. Esto en la parte moderna, porque en la parte antigua de la enfermería no teníamos en cuenta lo que es la psicología y no hay nada que pueda reemplazarnos. Esto es porque yo digo, nosotros por ejemplo, lo emocional, ¿hay una forma de medirlo? ¿Hay un parámetro de lectura dentro de lo que es lo emocional? En realidad, las emociones se miden en las conductas de los individuos, que puede ser desde la alegría, la efusión, el llanto, la depresión. Lo emocional es algo que uno lo va a tener que evaluar y es un estado tan cambiante, ¿sí? Como son los estados biológicos, los estados mentales, los estados anímicos, que uno debe tener un parámetro y pensar qué es lo que lo hace cambiar en los estados de emociones. Por eso es que, bueno, también la psicología estudia dolencias del orden emocional, psicológico. Si hablamos de psicológico y emocional, vamos a hablar de afectivo también. Y todo esto resume a llevar a hacer una psicoterapia o una terapia para determinar parámetros psicológicos. Esta diapositiva la puse en otro color porque dice no debe confundirse la psicología con la psiquiatría. Está muy bueno que uno lo pueda entender de esta manera, ¿sí? Que la psiquiatría es una rama de lo que es la medicina, ¿sí? Que va a estudiar comportamientos bioquímicos del cerebro, bioquímicos hasta físicos y hasta propiamente dicho biológicos del cerebro, pero nunca va a poder estudiar, ¿sí? Comportamientos mentales o conductas mentales, ¿sí? Siempre y cuando el cerebro esté en estado óptimo o regular como nosotros lo conocemos. Por eso es que lo emocional no lo estudia la psiquiatría, estudia todo lo que es lo biológico, lo químico o lo bioquímico, y dejamos todo lo que es experiencias emocionales para la psiquiatría, para la psicología. La psicología se puede dividir en dos grandes ramas, ¿sí? Una rama básica o psicología básica, donde estudia el campo del saber entre lo biológico y el hombre. Esto tiene mucho que ver con respecto a una psicología muy antigua, donde sabemos que los comportamientos del ser humano son replicables y reproducibles múltiples veces si el individuo conserva un estado grupal. Podemos decir, por ejemplo, ¿somos iguales a una población
nuestra comunidad es igual a una población aborigen del impenetrable del Chaco? No. No, No, pero no quiere decir que los impenetrables, que la comunidad de los aborígenes del Chaco sean malos o sean de menor calidad, ni nada por el estilo, sino que se estudian comportamientos de hábitos y se estandarizan. Y uno dice, mirá, posiblemente a veces uno siempre, o más que nada cuando uno tiene hijos, dice, y ve por ahí un documental, dice, mirá cómo están, viven en pata, no tienen ropa, qué sé yo, y no se enferman, y los nuestros, que nuestros hijos que están acá, los vivís con zapatillas, ropa, y se te enferman, y vos, bueno, porque también son comportamientos estos, y ahí uno lo lleva a lo biológico, pero dentro de la conducta psicológica, posiblemente, si yo trajera a uno de esos chicos que tienen características diferentes a las mías, ni especiales ni nada, características psicológicas diferentes, porque pertenecemos a grupos diferentes. No hago ninguna diferenciación, ni que son peores que los míos, ni mejores que los míos, son diferentes. Así como podría hablar, no sé, nuestra comunidad con una comunidad sueca, o irlandesa, o inglesa, somos comunidades diferentes. Por ahí dentro del anglosajón empezamos a diferenciarnos en diferentes culturas, lo trazamos por lo económico, por lo educacional, por un montón de cuestiones, pero somos diferentes. Bueno, la psicología básica recopila información y la estandariza, como que la encaja en diferentes casilleros. Dice, bueno, mientras que no se modifique el grupo, van a seguir siendo todos iguales. Eso es lo que es psicología básica. Trata de dar respuesta a comportamientos similares en mismos grupos. La psicología aplicada es diferente. O la psicología profesional. ¿Por qué? Porque está puesto al servicio de mejorar las diferentes cuestiones. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos psicología aplicada en la educación. Es lo que yo les contaba hoy. Psicología aplicada en el deporte. Psicología aplicada en el trabajo. Psicología aplicada en lo social. En un taller. En la investigación, hay estrategias, hay aplicaciones de prueba. Entonces digo, todo esto tenemos que diferenciar entre lo que es la psicología básica que estudió, que son muy importantes. Esto es como decir, ha estudiado comportamientos regulares en grupos que mientras que no se modifiquen, van a seguir siendo iguales. Y también ha estudiado cómo modificar conductas alteradas en grupos generalizados. Y esto también ha dado herramientas de trabajo para lo que es la psicología. Si yo les digo, por ejemplo, algo que es muy conocido, Google, ¿sí? La empresa Google. Si ustedes entran a Google, y creo que ninguno de los que estamos acá trabajamos en Google, pero yo he visto documentales donde ellos tienen la mitad de su trabajo en horas, por decirles, si son 8 horas, la mitad, 4 horas se dedican a trabajar y 4 horas a jugar. Fíjense qué comportamiento raro que han propuesto ellos, porque ellos dicen que a través del juego estimulan la productividad del trabajo. Entonces, ellos están implementando dentro de su grupo, que es una psicología básica, este método, porque dicen que es mucho más productiva esas 4 horas si le dan 4 horas lúdicas o de juego a los individuos para que puedan reaccionar mejor y tener mejor productividad. Cuestión que ellos lo estudiaron de esa manera y si les da resultados será positivo y si no, bueno. Veremos. ¿Qué objetivo tiene la psicología? Bueno, la psicología tiene como objetivo comprender la mente humana, ¿sí? En los diferentes enfoques, tanto de la metodología como objetivos específicos, dar abordajes puntuales a los estados y cambios de conciencia, del pensamiento y del aprendizaje. Puntualmente trata de estudiar y si necesita modificar, se modificará. Y acá, ya me queda un minuto, voy a hacer una explicación. Acá arranca el señor Freud, donde intenta contarnos por qué él tiene que estudiar y a qué llama el aparato psicológico o el aparato psíquico. Primero y principal porque dice que la mente libera energía.
Y esta energía es diferente, primero y principal, en los estados del día, en las edades, en lo que se carga de lo que uno recibe del exterior, tiene una entrada y un egreso. Entonces dice Freud que el aparato psíquico se estudia y más que nada a través de lo que es la liberación de energía que circula dentro de este aparato. Y que cuanto mejor energía, y no habla de positividad o negatividad, cuanto mejor limpia sea la energía, habla de que puede dar diferentes mecanismos de defensa. Y ahí empieza a interpretar también Freud y nos ayuda a que los mecanismos de defensa, un buen aparato psíquico, va a mantener al individuo alineado dentro de lo que son lo que comúnmente llamamos un parámetro de salud óptimo. Chicos, si se corta, arrancamos con el mismo link, ¿sí? Y esto empieza también a introducir lo que es la biosociología, porque Freud empieza a decir que un mecanismo deprimido o de baja energía tiende más a las enfermedades biológicas.